tiempo futuro con el pueblo de Israel y lo ejemplifiqué con la vida de José. Luego lo repito rápidamente. José es rechazado por sus hermanos, lo odian, lo aborrecían. Él les estaba diciendo básicamente: yo voy a reinar sobre ustedes. No se lo dijo con estas palabras obviamente, pero a través de unos sueños. Ellos lo aborrecían más todavía, lo rechazan, lo venden como esclavo. Él llega hasta Egipto, a un país, una nación ajena a su pueblo, entre los gentiles. Él allá crece, es bien aceptado, llega hasta ser, hermanos, básicamente el segundo en mando después de Faraón. Y él se casa allá con una gentil, con una egipcia. Y José está siendo, hermanos, como el portarretrato, un simbolismo de lo que Jesús iba a estar haciendo. Jesús siendo rechazado por sus hermanos no quieren que él reine sobre ellos, entonces lo venden como un esclavo, lo venden y José más bien dicho, llega entre los gentiles, como Jesús viene y entra con los gentiles lo reciben muy bien. Lo vimos acá con Poncio Pilato, él testigua de su inocencia, y los sacerdotes dijeron: bueno, pues su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso fue lo que sucedió, hermanos, allá con los hermanos de José. Ellos se auto juzgaron, ¿ves? Y entonces vienen acá después de muchos años, andan buscando alimento y vienen hasta Egipto los hermanos de José y se dan cuenta que José es su hermano que está allá, que ellos están pidiendo ahora ayuda a su hermano. José, hermanos, justo antes de darse a conocer a sus hermanos, hace a su esposa hacia un lado, la egipcia, la gentil, y le dice: yo no puedo darle a conocer a mis hermanos hasta que te hagas a un lado por un momento. Y hermanos, lo que sucede es que Cristo, hermanos, tiene su iglesia ahora, su esposa, que es básicamente entre el pueblo gentil. Y cuando Cristo vaya a revelarse a sus hermanos nuevamente, él tiene que hacer a su esposa hacia un lado. Por eso es que vemos el rapto, hermanos, antes de la tribulación. Miren bien, el rapto antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque falta, recuerden, una semana que está determinada sobre el pueblo de Israel. Y en esa semana, hermanos míos, la iglesia tiene que estar afuera, tiene que estar levantada, no puede estar en el mundo. ¿Y qué pasa, hermanos? Que en esa semana, que faltan esos 7 años, el Señor se revela a sus hermanos. Y hermanos míos, la tribulación no es otra cosa, hermanos, más que un juicio de las naciones, pero también un tiempo de avivamiento, hermanos, entre el pueblo de Israel. Ahorita en día, hermanos, no hay un avivamiento entre el pueblo de Israel. Y vuelvo y aclaro, no estoy diciendo que los judíos no pueden ser salvos, porque sí hay judíos que están siendo salvos. El asistente de nuestra iglesia es de ascendencia judía y es de su familia. Muchos de ellos están viniendo a los pies del Señor. Sin embargo, hermanos, la mayoría de las iglesias que existen hoy en el mundo están entre el pueblo de los gentiles. Pero en aquel entonces la iglesia va a ser levantada, la esposa de José es hacia un lado, el Señor se va a revelar a sus hermanos, ¿ves? Hacia su pueblo, en aquella 70ª semana de Daniel, ¿ves? Y entonces viene, hermanos míos, un tipo que está profetizado acá también, hermanos, en Zacarías, pero ahora en el capítulo 12, dice el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funde la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: de aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, contra el sitio, contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Está hablando aquí, hermanos, de un tiempo en la tribulación, un tiempo muy angustioso, dice para Jacob, dice en varios pasajes, se refiere a la tribulación. Por ejemplo, Zacarías capítulo 12,
12, versículo 10, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora bueno, y leo otra vez esta frase, dice: y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Recuerdan cuando los hermanos de José se enteraron que era José? Lo vieron, hermanos míos, y se afligieron, dijeron: ahora se va a vengar de nosotros. Sin embargo, hermanos, esto no sucedió así. Dice el versículo 6 del capítulo 13 de Zacarías: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas tus manos? Y responderá: con estas fui herido en casa de mis amigos. Qué precioso versículo, hermanos. Dice: con estas fui herido en casa de mis amigos. Hermanos míos, el tiempo de tribulación es un tiempo muy angustioso. Dice la palabra de Dios aquí, Zacarías capítulo 12, versículo 13. Versículo 12 dice: y la tierra lamentará a cada linaje aparte, y los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. El siguiente capítulo, hermanos míos, dice así, versículo 8: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderá más de la tercera quedará en ella. Se perderá más de la tercera quedará en ella, hermanos míos. Y esto es algo que vemos en el libro de Apocalipsis, cómo hay tantas catástrofes, guerras, y vemos en varias ocasiones con las que precisamente hablo de esta cantidad, que 2/3 partes de la humanidad van a morir. Va a ser un tiempo demasiado horroroso, hermanos, lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, hermanos, vemos también en muchos pasajes en Apocalipsis como muchas de esas almas están confiando en Cristo finalmente como el Mesías, sobre todo en la nación de Israel, y están siendo, hermanos, identificadas y están llevándose sus almas hasta la presencia misma de Dios, hasta la presencia misma de Dios. Dice la palabra de Dios también acá otra opción muy interesante, Zacarías 13, versículo 2, dice: aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más será recortado, y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Hermanos míos, viene una restauración finalmente para el pueblo de Israel. En el capítulo 14 de Zacarías dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén en oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Más adelante dice así, versículo 5: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y aquí está hablando, hermanos míos, de la segunda venida de Cristo, después de estos 7 años de la tribulación, después de aquella semana que estaba establecida sobre el pueblo de Daniel, los que se estará cumpliendo al pie de la letra, hermanos míos. Viene entonces y hasta entonces la restauración del reino mesiánico, también llamado como el milenio, un reino milenial, hermanos míos. Dice el versículo 11 de Zacarías 14, dice: y morarán en ella, y no habrá ninguna más, no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será alzada confiadamente. Hermanos míos, esta profecía aún no se ha cumplido, sino que será cumplida, hermanos, después de aquella 70ª semana de Daniel, después de la tribulación en el reino mesiánico. El versículo 16 dice así, del capítulo 14 de Zacarías: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Nuevamente, hermanos, aquí se está hablando de un reino que va a estar establecido, hermanos, en el tiempo del milenio. Esto lo podemos también estudiar en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, capítulo 20. En fin, hermanos, le quiero decir, hermanos, de que todo esto no va a estar sucediendo. ¿Por qué se hace una pausa la semana entre las 69 semanas de Daniel, y después hay como un paréntesis muy grande, y después se habla de la semana que aún no se ha cumplido?
Y es porque en ese paréntesis, hermanos, cuando el pueblo judío rechazó al Señor Jesucristo, en cierta manera, y yo sé que va a sonar un poco grotesco como lo voy a decir, en cierta manera como que el Señor le dio la espalda a su propio pueblo y se concentró en el pueblo de los gentiles. Ahora, eso no quiere decir que Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Como decía yo hace un momento, muchos están siendo salvos. Sin embargo, el avivamiento que hay ahorita, la mayoría de las iglesias están sobre el pueblo gentil. Pero va a llegar un momento, hermanos, de que el tiempo de los gentiles va a terminar. Cuando haya dado la plenitud de los gentiles. Y eso lo podemos ver en el capítulo 9, 10, pero especialmente el capítulo 11, cuando el Señor Jesucristo, Pablo, está hablando, diciéndonos que a los gentiles que no tenemos que ensoberbecernos sobre el pueblo de Israel, porque nosotros no somos injertados sobre aquel árbol que ya había crecido. Dios lo podó y en él nos injertó a nosotros. Así que no debemos ensoberbecernos, que no debemos jactarnos. Pero si nosotros nos ensoberbecemos, perdóname, no me la palabra, y si nosotros nos jactamos, entonces nosotros también seremos cortados. Y hermanos míos, esto es lo que está sucediendo hoy en día entre el pueblo gentil. Muchos de los gentiles, desafortunadamente, hermanos míos, ya le están dando la espalda al Señor. Ya no hay mucha gente siendo salva como antes. Ya las iglesias no están creciendo como antes, hermanos míos. Sí, yo sé que hay porciones geográficas donde hay avivamientos. Sin embargo, hermanos, en general, el mundo gentil, con toda esta filosofía humanística, se está apartando de Dios a grandes pasos. Y el Señor va a decir: hasta aquí, mundo gentil, se terminó tu tiempo. Iglesia, venga acá, tengo que levantarla porque me voy a dar a conocer a mis hermanos. Y entonces, hermanos míos, viene el tiempo de la tribulación donde el Señor Jesucristo se da a conocer a sus hermanos. Hay un avivamiento en el pueblo de Israel y después comienza, hermanos, ahora sí, el milenio o el reino que el Señor Jesucristo había prometido hacia su pueblo. Termino con este versículo, hermanos, allá en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1, el Señor está justo para ser alzado, hermanos. Los evangelios nos dicen que ahí fue donde Él dio la gran comisión. Acá Hechos se nos da un dato muy interesante. Dice así, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1. Dice, estando, versículo 4, juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se han reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces todavía, hermanos, en la mente de ellos estaba la restauración del reino, pero el Señor le dice: no. Versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él no les da respuesta, dice: esa no es cuestión tuya. Porque fíjense, hermanos, Dios tenía, hermanos, un plan en mente. Aunque el pueblo judío todavía estaba esperando el reino, Dios dijo: no. Y dice: mira, no te toca a ti saber cuándo, pero recibiréis poder cuando me haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: lo que tienes que hacer ahorita, no te preocupes cuando voy a venir a restaurar el reino, tú me vas a ser testigo. Cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, vas a tener poder para poder hacerlo. Curioso el caso, hermano, que cuando Pedro estaba predicando, todavía Pedro estaba predicando, ellos estaban esperando esa restauración del reino. Mire, por ejemplo, ahorita estoy aquí corriendo en la mente, dice aquí, capítulo 3 de Hechos, dice así, versículo 19, dice: así que Pedro predicando, dice aquí en este versículo: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido antes de tiempo. ¿Ves?
Entonces aquí está hablando, hermanos míos, de la restauración